Hola, hola, jóvenes, ¿qué tal? Bien, aquí estamos regresando a, a ver lo de regresión lineal múltiple, ¿no? Que es lo que había quedado pendiente. En la regresión lineal múltiple, lo que estamos haciendo es hacer el mismo cálculo de las variables de parámetros del modelo para poder hacer pronósticos. O sea, no hay que perder de vista que el objetivo final es poder predecir, cuánto será un dato, ¿sí? Y entonces para eso lo que nosotros necesitamos hacer es ver el comportamiento que tienen los datos, ¿sí? Y tratar de encontrar los parámetros de un modelo. Entonces lo que estamos cambiando ahora es un modelo diferente, porque en el modelo que teníamos en el pasado era un modelo que solamente tenía una variable. Aquí está, teníamos solo una variable x1, o sea, nuestra constante b más un parámetro de la característica 1. Bien, entonces ahora lo que va a cambiar un poquito es que vamos a tener, voy a adelantarme, vamos a tener muchas características. La característica x1, la x2, x3, hasta xn, n características. Entonces todas de alguna manera influyen en la salida. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de que lo saqué del mismo Microsoft, ¿sí? de la página que vimos la vez pasada de Microsoft, que estaría bueno ponerle la liga ahí en el documento para que quede. ¿Sí? Vamos a ponerlo en alguna parte. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. O a lo mejor lo puedo poner acá. No me lo toma como... termina en B6, termina en B6D. Sí, me hizo falta una D aquí. B6D. Ahí está. Entonces vamos a ver si sí. Ahí está. Entonces yo tomé el ejemplo de aquí de Microsoft, este último ejemplo de regresión lineal múltiple. Entonces aquí se ve la superficie, oficinas, entrada, antigüedad, etcétera. Entonces lo que hice fue que lo convertí en un archivo. Aquí se ve vista corta de los datos, aquí están los archivos. Superficie 2310, vamos a ver si es cierto, 2310, 2220 y 142.000, 2220 y 142.000, ¿sí? Aquí lo que pasa es que nos pone solamente una pequeña porción de los datos en esta instrucción que dice datos head. Y luego el datos describe, ¿sí? Nos pone la descripción de los datos. Aquí está
la descripción de los datos, nos pone los títulos, superficie, oficina, entrada, antigüedad, valor tasado, y nos pone cuántos son 11, cuál es la media, la división estándar, el valor mínimo, el máximo, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces luego vimos estos histogramas que están aquí, ¿sí? Este histograma que está aquí, estos de aquí, por ejemplo, las oficinas, cómo están distribuidas, ¿sí? Las entradas, la antigüedad, la superficie, pero en realidad esta información pues casi no nos dice mucho, ¿sí? Casi no nos dice mucho. Lo que está haciendo es que nos está poniendo histogramas de cada uno de las características, ¿sí? Y aquí en este otro por así decirlo, gráfica de Scatter, recordarme cómo se dice en español. No que lo sepa decir en inglés, pero es la matriz de correlación, por así decirlo, ¿no? ¿Qué correlación hay entre la superficie y el costo? O sea, todas están relacionadas con el costo. Entonces, por ejemplo, esta es como que tiene que ver más, pero en realidad todos los parámetros o todas las características tienen que ver con el costo, ¿sí? O sea, según la superficie va a ser el costo, o sea, según los metros cuadrados, pues. Según el número de oficinas va a ser el costo, según las entradas va a ser el costo y según la antigüedad, pero no es el único parámetro que tiene que ver. O sea, el costo, la antigüedad en este caso va a ser negativo, ¿no? O sea, entre mayor antigüedad, menor costo, y entre mayor superficie, pues mayor costo. Entonces habría que ver aquí, por ejemplo, aquí se ve superficie, costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos generales, entre mayor superficie tiene, pues mayor costo, aunque tiene algunas excepciones. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, sí, el quinto y sexto tiene algunas excepciones a la regla. Pues lo normal es que esto hubiera estado acá, que se mirara una tendencia hacia arriba. Lo que pasa es que la superficie no es el único parámetro que tiene que ver con el costo, ¿no? Ahora aquí se ve en el caso de los números de oficina, pues hay oficinas que tienen dos, o sea, dos nada más oficina. Aquí las que tienen tres, pues se ve que cuestan un poquito más, un poquito mayor, y las que cuestan 4, pues un poco mayor, pues parece que nada más es uno. Entonces las que tienen dos oficinas es un poco más distribuido. Y luego vemos las entradas también, entre más entradas, pues más costo. Y luego vemos la antigüedad, ¿sí? A mayor antigüedad, menor costo, con algunas excepciones como aquí. Pero el caso es que lo estamos viendo así como separado, el problema de forma separada. Entonces ¿cómo le podemos hacer para ver todo junto? ¿Sí? Entonces, estos serían nuestros universos de datos. Son 11 datos nada más los que se ven ahí en el ejemplo de Microsoft. Aquí están los 11 datos. Bien, entonces ahora ya definimos el problema. El problema es que si yo digo cualquier antigüedad tiene uno, cuántas entradas tiene, cuántas oficinas hay, qué superficie hay, debo de hacer un pronóstico de el costo de esa oficina, ¿no? A lo mejor faltó agregar ahí la plusvalía del lugar, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Y la plusvalía pues tiene que ver con otros parámetros que no dependen de la casa,
dependen del entorno, pues de la colonia, qué tan buenas, por ejemplo, son las primarias de ahí. Si fuera una casa para vivir, ¿no? Si fuera una casa para vivir, ¿qué me interesaría a mí? Que las escuelas sean de alta calidad, tengan buena calidad, que tenga parques grandes, parques atractivos, que haya por ejemplo, una ferretería cerca, la calidad del agua, que casi no se vaya la luz, etcétera. Todos esos parámetros se toman en cuenta. Por ejemplo, que casi no haya denuncias de robo, problemas así de tipo policíaco, ¿no? Que sea una colonia segura, pues. Entonces todo eso sube la plusvalía o la baja, dependiendo, y eso es un factor muy importante a veces. A veces es más importante que todo lo demás, la plusvalía. Bien, entonces decíamos que ahora tenemos que crear esta función hipótesis. Una función hipótesis que contemple cada una de las características. La función de error es exactamente igual que como fue en la regresión lineal simple, ¿sí? Y la función de costo es igual también, es igual, ¿sí? Tanto la función de error como la función de costo no sufren cambios en la manera de cómo la estamos cómo la vamos a calcular. Lo que sí es que las características presentan ahora valores disparejos, por así decirlo, porque si nosotros revisamos los datos, vamos a suponer que por ejemplo la característica de superficie es un número grande, ¿sí? Es un número grande que anda 2000, puede andar a los 3000, ¿sí? Metros cuadrados, es un número pues de millares, ¿no? Y las oficinas pues son números pequeñitos, 2, 3, 4, ¿sí? No sé, un promedio de yo creo que de 2 punto algo, ¿sí? Aunque aquí dice el promedio de las oficinas, ¿cuál es? 2.6, ¿sí? Aquí están los promedios, ¿no? Las entradas 2.3, la antigüedad 32 y la superficie 2400. Entonces la diferencia entre los datos pues es considerable, y eso nos puede afectar a la hora de hacer cálculos si las tratamos así como son originalmente los datos, o sea, con los valores que tienen de forma original. Afectaría, porque entonces yo lo que hago en el algoritmo es variar un poquito una variable, ¿sí? Variar un poquito una variable, y entonces si la variable es la que tiene valor grande, pues va a afectar mucho al resultado, porque el resultado, todas las características tienen un peso originalmente similar, o sea, se consideran en la misma proporción, ¿sí? Ok, a ver, aquí permíteme tantito. Listo. Ok, entonces lo que necesitamos hacer es más o menos meterlas al mismo rango, todas las variables.
Entonces, por ejemplo, en este caso pudiera haber varios tipos de rangos. O sea, por ejemplo, puedo yo poner las variables entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, entre 0 y 0.5, o entre menos 0.5 y 0.5, entre 0 y 5, etcétera. Pues ya básicamente depende de cómo yo quiera tener el rango de los datos. Y aquí pongo un ejemplo de datos. Por ejemplo, x1 tiene estos valores, x2 tiene estos, x3 y y. Entonces ahora una de las técnicas que estoy aquí proponiendo para poner las variables en ese rango es usar el valor mínimo, el máximo y el rango. Entonces, por ejemplo, el valor mínimo, por ejemplo, ¿cuál sería el valor mínimo de x1? El 1. Y el valor máximo de x1 sería el 3. Para el caso de x2 sería 1 y 4. Para el caso de x3 pues sería 80 y 195. Sería el rango. Bien, ahora la y pues la podemos dejar igual, ¿sí? En el caso solamente de las características en las que variamos. Una vez que encontramos el valor mínimo y el valor máximo, entonces lo que hacemos ahora es encontrar el rango. Y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces sería, por ejemplo, 3 menos 1. O sea, aquí tendríamos un ejemplo de rango de 2. Aquí tendríamos un rango de 3, que es el valor máximo menos el mínimo. Y la otra sería encontrar el promedio de la columna. Entonces, ya que tengo todos los datos, los sumo y los divido entre la cantidad de datos que son, y me da el promedio para cada uno de ellos. Muy bien, ahora ya con esos datos que ya tengo, yo puedo recalcular los valores de estas características x1, x2, x3, de tal forma que, por ejemplo, vamos a ver el promedio de estos datos, ¿cuál sería? Vamos a suponer el rango aquí sería el rango aquí sería 2, ¿verdad? 2. Entonces, por ejemplo, y el promedio, ¿cuál sería para este ejemplo? Ahora vamos a calcularlo. Sería 3 más 2 más 2 más 1 me da 8. Entre 4 me da 2. El promedio sería 2, ¿verdad? Y el rango es 2 también. Ahora, por ejemplo, para este caso el 3, la fórmula dice el valor que es, o sea, el 3, vamos a poner entre paréntesis, al 3 le resto el promedio, que es 2, y luego lo divido entre el rango, que es 2. ¿Y cuánto me da? Me da 0.5. ¿Sí? Para el siguiente caso, ya no es 3, es 2. Entonces va a ser 2 menos 2 es 0, mi resultado es 0, por eso aquí da 0. Para el otro caso es igual 0, y para el caso del 1, pues entonces aquí ya pondría 1 menos 2 entre 2 me da 0.5. Así es como calculé los valores de las características, la característica x1. Ahora, para los valores de la característica x2, pues sería algo similar, pero ahora el rango sería 3, ¿verdad? Bueno, pero el promedio, ¿cuál es? El promedio habría que sumar 4 más 2 más 3 más 1 y dividirlos entre 4. Entonces el promedio sería 2.5. Y entonces, si repasamos el proceso, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a poner el 2, que es el segundo, 2 menos el promedio, que es 2.5, entre el rango, que es 3, y me da menos 0.167.
Uh-huh. Para el caso del 3, a ver cómo sería. Pues aquí lo único que cambia es este, le ponemos 3, ya, punto 197, ahí está. Y para el otro caso del 4, cuando es el 4 me debe dar punto 5, ahí está. Y el 1 me debe dar menos punto 5, ahí está el 1, ahí está el menos punto 5. Y lo mismo ocurriría para x3, ¿sí? Entonces este escalamiento que hacemos lo hacemos para que todas las variables tengan valores más o menos iguales, esto más adelante vamos a ver en otros ejemplos cuando ya estemos viendo regresión logística, que algunas cosas ya no importan. Aquí lo pudiéramos ver también, ¿no? Pero ya quiero ir viendo yo ya regresión logística, ¿sí? Ya rápido. Entonces decíamos, algunas variables a lo mejor no importa, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de las casas y cómo influyen en el costo, vamos a suponer que una de las características fuera color, que fueran rojo, amarillo, blanco, y el valor. Entonces nosotros nos daríamos cuenta tarde que temprano que el color no tiene nada que ver con el valor de la propiedad, ¿sí? Entonces una manera de saberlo es que el valor de teta que se encuentra es muy pequeño para esa variable. Entonces nosotros podemos poner límites de tal forma que, ¿sabes qué? Si de esa variable casi no cuenta, pues la podemos eliminar. Y eso es una técnica que se usa mucho, que después vamos a retomarla, que es para podar variables que no afectan a la salida. Muy bien, pero ahorita en este caso lo que estamos tratando de ver es qué tanto afecta cada una de las variables en el cálculo del precio. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto que se hizo aquí de escalar, que ya les dije cómo, pues hacer un programita que lo haga, ¿no? Entonces definimos una función que va a recibir un arreglo, y lo que va a hacer es calcular el mínimo. Calculamos el mínimo, calculamos el máximo, calculamos el promedio y calculamos el rango, y le aplicamos a la matriz esa fórmula de x menos el promedio entre el rango, y regresamos la media, el rango y x. Y aquí se miraría un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a quitar, vamos a ver este y este, que es lo que este es el mismo ejemplo. Voy a correrlo. Aquí me gusta mucho usar la notación esta para saber, para ponerle un título a lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, por ejemplo, este sería para x y este sería para y. Vamos a ver. Ahora, cuando imprimimos matrices, a mí me gusta ponerle un salto de línea para que la matriz empiece desde el principio, así como aquí, para que estén alineados todos los datos. Entonces vamos a ver, si lo volvemos a correr, ahí aparece, este es x y este es y. Entonces no hay necesidad de imprimir y porque y no va a sufrir modificaciones, ¿sí? Lo único que vamos a escalar va a ser x, ¿sí? Va a ser x. Esta es la que queremos escalar. Muy bien, entonces y luego ya después mandamos llamar a escalar y podemos imprimir los valores de la media, el rango y la x. Entonces vamos a ver, aquí se ve, esta es la media, o sea, me encuentra una media por cada columna,
¿sí? Una media por cada columna sería, por ejemplo, la media sería 2425, ¿verdad? Si nosotros regresamos acá a la tabla que nos había hecho el Panda, nos ponía la media era 2425. Ahí está, ¿sí? Y la otra es 2.63. Bien, entonces esta es la media, aquí está la otra media, ok, y luego tenemos el rango. Ok, en base a esta media y a este rango, nosotros convertimos la matriz original X, esta matriz que tenía números grandes y eran diferentes en rango todos ellos, los convertimos a esta otra matriz, donde ahora los números son pequeños todos, es decir, estamos más o menos entre el -5 y el +5, entre el -0.5 y el +0.5, pero no exactamente, porque por ejemplo aquí tenemos un punto 68, o sea, arriba del punto 5. ¿Sí? Ok, entonces estos serían nuestros nuevos datos. Estos son los que vamos a usar nosotros para nuestro algoritmo, ¿sí? Para lo que es la regresión lineal múltiple, pero ese ya lo voy a dejar ahorita. Por lo pronto en este video me voy a quedar hasta lo que es escalamiento de los datos, ¿sí? Escalamiento de los datos. Y va una tareita, le voy a poner yo una matriz, y ustedes me tienen que poner cómo sería esa matriz escalada, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es leer el archivo y luego mandar llamar a escalar, imprimirme el escalamiento de esa variable. Posiblemente les cambie un poquito la fórmula para que hagan el escalamiento. Por ejemplo, a lo mejor que me quede entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Ahí en la tarea se lo voy a poner. Muy bien, jóvenes, nos vemos.